madre se quedó a cargo de 6 hermanos. Y los 6 hermanos a veces, hermano, me acuerdo que desde mi niñez caminaba por las calles. A veces yo pedía comida, aprendí a trabajar desde mi niñez. Pero también había algo cierto, yo cuestionaba la existencia de Dios a causa de mi sufrimiento. Y yo en la calle, yo lloraba por la calle y le decía: Señor, a mí me han predicado que tú eres real, porque a mí me habían llevado a una escuelita dominical. Pero yo levantaba mi mirada al cielo y le decía: ¿por qué mi padre me abandonó? Cuando mi padre me abandona, mi madre se refugió en el alcohol. Yo veía a una madre todos los días alcoholizarse, hermanos, en la casa. Compraba trago. Yo era el que a veces salía a trabajar desde niño. Traía el trago a la casa. Mi madre tomaba todos los días. Y cuando ella tomaba, empezaba a maldecir a los hombres. Y a decir: los hombres son así. Y comenzaba a basurear. Y comenzaba a mentar a la madre. Y desde mi niñez yo crecí con ese odio contra mi padre. Y me acuerdo que a mí me decía varias veces, y hasta a veces me daba de manotazos y me decía: tú también vas a ser igual que tu padre. Pero yo lloraba y le decía: mamá, yo no voy a ser igual que mi padre. Cuando yo crezca, yo voy a trabajar. Tú ya no vas a ir a lavar ropa. Tú ya no vas a ir a barrer la casa de los vecinos. Yo voy a ser millonario. Mira en mi pensamiento lo que yo pensaba como niño. Pero iba pasando el tiempo, hermanos. Iba pasando el tiempo. Había necesidad en casa. Recuerdo que a veces no había ni para comer. Una de las escenas que yo recuerdo, hermanos, es que yo me paraba en las pollerías, porque había necesidad, la verdad, en casa. Me paraba en las pollerías y cuando salían de comer, esperaba que salían de comer para yo entrarme a la pollería y decirle: por favor, antes de que se paren, denme esos huesitos que está ahí, esa papita que ha sobrado, porque yo tengo que llevar a mi casa. Y me daba, y hermano, cuando yo salía de la pollería, salía llorando, pero iba creciendo un resentimiento en mi corazón contra mi padre. Porque yo decía: yo voy a trabajar. Porque yo era trabajador desde niño, aunque sea limpiando las calles, hermano, yo comenzaba a ganar un poco de dinero. Y decía: cuando yo crezca voy a ir a buscar a mi padre y lo voy a matar. Yo quería acabar con mi padre. Tanto era el diablo, hermano, que había metido ese odio, rencor contra mí. A medida que iba pasando el tiempo, a la edad de 12 años aproximadamente, hermano, de repente el pelo se comenzó a caerme. Me aparecían moretones en el cuerpo. Hermano, recuerdo que me sangraba la nariz. Iba bajando rápidamente de peso. Mi color que ahora tengo no era así. Comencé a volverme blanco. Hasta mis labios se comenzaron a volverse blanco. Ya no tenía saliva a veces. Y el cuerpo me retorcía. Y a veces todo mi cuerpo, hermano, era de continuo el dolor, que yo no aguantaba. Y a veces me tiraba en el piso y me revolcaba como una culebra. Yo no entendía lo que me estaba pasando. Recuerdo que mi madre, hermano, había necesidad. Mi madre lloraba. Y cuando ella se preocupaba, hasta de día comenzaba a tomar. Mis vecinos, al verme en esa condición, porque nosotros llegamos hasta el punto de vivir en una casita abandonada. Y hermano, cuando estaba ahí, yo recuerdo que mis vecinos se organizaron, hicieron una pollada y dijeron: vamos a ayudar a este niño. Lo único que yo recuerdo es que yo llegué al hospital y los médicos hicieron entrar a mi madre y dijeron que se quede ahí el niño. Y cuando mi madre salió, me abrazó y empezó a llorar. Yo no entendía por qué. Yo le decía: mamá, ¿qué pasa? Mamá, ¿qué tengo? Mi madre solamente lloraba y me decía: hijo, tenemos que viajar a Lima. Me estaban transfiriendo de la provincia de Huancayo para acá, para Lima. Mi madre desesperada porque había necesidad. Vinimos para acá, para Lima. Hermanos, a cada hospital que yo llegaba, los médicos decían: no, tu hijo tiene que internarse. Iba a un hospital y el médico decía: no, tu hijo no puede salir de acá. Tiene que estar en tratamiento. Y llegaba a un hospital y mi madre, hermanos, ahí en la camita donde yo estaba, ahí dormía.
Y ella lloraba y lloraba y a veces salía a buscar alcohol y ella tomaba. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Recuerdo que estaba yo ahí en la cama de un hospital. Y en aquel momento, hermanos, ya me habían dicho que había escuchado a los médicos que para mí ya no había esperanza. Mi madre, preocupada, buscó a mi padre. Mira, yo no sé cómo lo encontró. Yo no sé cómo lo ubicó a mi padre, pero me agarró, me sacó del hospital y le dijo: ¿sabes qué? Aquí tienes a tu hijo. Yo entiendo a veces que por tanta necesidad mi madre me dejó con mi padre para que yo muriese con él. Mi madre se volvió para Huancayo, y cuando estaba yo aquí en la provincia de Lima, ¿sabe qué pasó, hermano? Yo lo miraba a mi padre, y cuando yo lo miraba, yo lo quería matar. Yo no soportaba ver a mi padre porque dentro de mí yo lloraba. Yo lo tenía a mi frente, pero dentro de mí, hermano, había un odio, un resentimiento contra mi padre. Y cuando él se iba y se volteaba y se iba a la tienda, yo comenzaba a llorar y a decir: yo me voy a vengar. Y cuando él estaba durmiendo en la cama, ¿cuántas veces agarré el cuchillo y quise matar a mi padre? Y yo decía: por tu culpa he sufrido así. Por tu culpa mi madre se refugió en el alcohol. Por tu culpa mis hermanos buscaron marido a temprana edad. Y todo lo culpaba a mi padre. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Pero ¿sabes qué pasó, hermanos? En aquel momento, cuando ya prácticamente ni aún mi padre me quería llevar al hospital, fue cuando yo recuerdo una palabra que en aquel momento, cuando yo era niño, recordé lo que una maestra me había predicado la palabra. Porque la palabra del Señor dice que la palabra del Señor no retornará atrás vacía. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? ¡A su nombre! Hermano, fue ahí donde yo recordé la palabra. ¿Y sabe qué? Recordé una gran verdad, la cual en esta noche también yo quiero que tú escuches esta gran verdad. En esa escuelita dominical, aquella maestra me había dicho que si yo mentía, escucha bien, si tú eres mentiroso, y arrepiéntete esta noche. Me decía que si yo mentía, que si yo robaba, que si yo hacía lo malo, que si yo era fornicario, que si yo era adúltero, que si yo era ladrón, que si yo me paraba en las esquinas a fumar cigarro y a robar. ¿Sabe qué me decía esa maestra? Que el día que yo me iba a morir, me esperaba el infierno. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Porque el infierno es real. Pero aquella hermanita también me decía otra gran verdad. ¿Y sabe cuál era esa verdad? Me decía que si yo leía la Biblia, que si yo me congregaba en una iglesia, que si yo buscaba al Señor, y yo me decía a mis padres, el día que yo me iba a morir, ¿sabe qué me decía? Me esperaba el cielo. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Y esa palabra quedó grabada en mi corazón. Y cuando yo no había esperanza para mí, cuando ya nadie podía hacer nada por mí, recuerdo que esa palabra atravesó. Y un día, cuando había salido, hermano, a limpiar un jardín, estaba sentadito ahí recordando esa palabra y comenzaba a llorar. Yo me recuerdo, hermanos, en aquel parquecito de la prolongación Javier Prado, donde yo estaba ahí sentadito, y empezaba a sacar el gras y comenzaba a llorar. Y comenzaba a decirle: Señor, yo sé que me voy a morir. Para mí ya no hay esperanza, los médicos me han desahuciado. Para mí ya no se puede hacer nada, Señor. Y yo le decía al Señor, levantaba mi mirada al cielo, y las lágrimas comenzaban a correr por mis mejillas. Y le decía: Señor, dame una oportunidad. En aquel momento, hermano, yo me encontraba ahí
Sentado me levanté y dije, voy a buscar a Dios. A la primera iglesia que se me cruce, ahí voy a ir. Caminé, había un hermano con una Biblia. Él estaba caminando. Fui, hermano, no podía comer, pero ese día me esforcé. Le alcancé, le toqué y le dije, ¿sabe qué? Yo quiero que tú me regales una Biblia. Porque tampoco quería congregarme. Yo solamente quería la Biblia, porque a mí me habían predicado que si yo ponía por obra lo que dice la Biblia, el día que yo me iba a morir, me esperaba el cielo, hermanos. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? El hermano me dijo, ¿dónde vives? Mira, me encontré con mi obrero. Él estaba pastoreando a la espaldita de mi casa. Y yo me encontré en una distancia larga. Mira, eso no fue casualidad. Que Dios todo lo tiene preparado. Como en esta noche el Señor tiene algo preparado para ti. Hermano, en aquel momento fui al anexo. Esa noche me dijo, arréglate, vaya al anexo. Yo fui a la iglesia. Recuerdo que mi padre, ¿sabe qué me dijo? ¿A dónde vas? Y yo le dije, voy a ir a la iglesia. Y mi padre me dijo, oye, tú vas a ir a la iglesia, tú eres tremendo diablo, me dijo. Y ¿sabe qué yo le decía? Yo le decía, cállate viejo, le decía así. Que Dios me perdone, pero así le decía. Además, yo voy a ir a la iglesia solamente por una Biblia. Mira, yo fui por una Biblia. Ese día llegué al anexo y escuché la palabra. Y como dice la palabra del Señor, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y hermano, cuando escuché esta palabra, recuerdo que ha habido como un busito, un polito, hermanos. Y hermanos, recuerdo que yo me miraba a todos los hermanos con camisa y pantalón, pero me senté adelante. ¿Y sabe qué decía el predicador? A mí hasta ahí nadie me había dicho que me amaba, pero el predicador se paró, me comenzó a mirarme a mí. Y recuerdo como que si fuera ayer, hermano, el predicador decía, Cristo te ama, Cristo te ama, Cristo te ama. Y comenzaba a llorar. Ese día dijo, si tú quieres entregarle tu vida a Cristo. Recuerdo que yo decía, ¿para qué voy a pasar al altar? Y luchaba conmigo mismo porque yo decía, ¿para qué voy a entregarle mi vida a Cristo? ¿Para qué voy a pasar al altar si voy a hacer una carga para Dios? Me había mentalizado tanto eso, que yo era carga para mi familia, que yo era carga para mi hogar, que yo era carga para mis padres. Y decía, Dios, si yo te entrego mi vida, voy a hacerte carga, voy a hacerte estorbo. Pero hermano, una fuerza sobrenatural. Recuerdo que así como un día me agarraron de aquí, mi tío me metió para adentro y me pegó. Así yo sentí una mano en mi cuello y me llevó al altar. Y cuando abro mis ojos, estaba llorando en lágrimas y le estaba diciendo, Señor, perdóname. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Mira, yo quiero decirte algo. Yo nunca pensé que Dios podía sanarme. Esa es la verdad, esa es la realidad. Yo acá no puedo mentir. Cuando llegué a los caminos del Señor, nunca pensé que Dios podía sanarme. Porque yo decía, a mí me han desahuciado los médicos. He tomado de todo, ¿para qué ya voy a seguir viviendo? Entonces, hermano, mira lo que me dijeron. Yo decía, Señor, solamente te pido algo. Cuando yo pasaba al altar le decía con estas palabras, Señor, yo ya sé que me voy a morir, solamente salva mi alma. No te pido otra cosa, porque yo ya estaba bien creído que me iba a morir. Pero ¿sabe qué fue lo bonito? Cuando yo iba a las campañas, cuando yo iba a los retiros, escuchaba que Dios podía sanar el cáncer, porque Dios cura el cáncer, hermanos. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Escuché un pastor que decía que Dios curaba el SIDA. Y yo sé que también Dios cura el SIDA, hermanos. Y escuchaba testimonio de que Dios podía sanar la leucemia. Y yo decía, Señor, comencé a creer. Y recuerdo que un día me acerqué donde mi pastor y le dije, pastor, estoy enfermo.
Y le dije, pastor, ¿cómo es que yo puedo recibir la sanidad? ¿Y sabes qué me dijo el pastor? Me señaló al altar y me dijo, hijo, aquí es donde tú tomarás tu victoria. Porque es en el altar de Dios que los hijos de Dios toman su victoria, hermanos. Aprendí a pagar mi precio. Yo decía, yo ya sé que me voy a morir, y si me muero, que sea en el altar. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Mientras tú de repente has querido morirte y te quieres morir en Hawái, o algunos se quieren morir en Cancún, Señor los reprende. Y yo decía, yo sé que me voy a morir mejor en el altar. Y mira, hermano, yo comenzaba a clamar y a orar. Ayunaba días prolongados, no me importaba mi enfermedad. Los hermanos de la iglesia de Vitarte me miraron mi condición, se apiadaron. Ellos me llevaban al hospital, me hacían transfusiones de sangre. Pedían 10 hermanos, pedían 5 hermanos para que donaran sangre. Y yo en el hospital me transferían sangres. Pero ¿sabe qué fue lo bonito? Un día, en un sueño, hermanos, cuando yo estaba durmiendo, alabado el Señor, cuando yo estaba durmiendo, el Señor me dio una promesa. Y en ese sueño me decía que el Señor conocía mis obras, el amor y la disposición que yo tenía en la obra de Dios. Y en ese sueño me decía por boca de una pastora que Dios me iba a sanar para su gloria. Porque si Dios sana a alguien, no es para la gloria del hombre, sino es para la gloria de Dios. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Comencé, hermanos, a creer. La pastora me llamó por mi nombre. Tú te llamas Joel Zamudio Amante. Ese día cuando yo pasé al altar, pidió aceite. Me ungió con aceite. Y cuando me unge con aceite en mi sueño, mira, yo recibo el bautismo del Espíritu Santo. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Yo dormí en una cama con mi padre y mi hermano. Mi padre, hermano, me dijo, ¿qué tienes? ¿Estás loco? Para eso vas a la iglesia. Yo hablaba en lenguas y lloraba y lloraba. Y cuando estaba en el hospital, recuerdo que mi pastor llegó a ese lugar, al hospital. Y yo le conté el sueño. ¿Y sabe qué me dijo? Joel, Dios te ha sanado. Y él me decía, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Hermano, cuando salí de un hospital, mi pastor me dijo, ¿sabe qué, Joel? ¿Todavía sigue tomando tus pastillas? Bueno, yo me puse a orar y a decirle, Señor, esta vez voy a desobedecer, porque yo sé que tú me has sanado. Agarré, hermano, todas las pastillas que yo tenía en una bolsa negra. Agarré las pastillas, me puse a orar y a decir, Señor, voy a hacer el acto de fe, el grano de mostaza. Señor, yo creo que tú me has sanado y por tu llaga nosotros hemos sido curados. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Agarré todo eso, pasó el tacho a la basura, lo boté al tacho a la basura, hermanos. De 2 meses, 3 meses, el cabello me volvió a crecer. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? El peso envolvía a engordarme porque yo estaba como una calavera, hermanos. Estaba como una calavera. El color empezó a brotarme nuevamente. Empecé a tener un color normal. Hermano, empecé a subir de peso. Mira, aprendí a perdonar a mi padre. Yo a mi padre lo quería matar, pero cuando recibí a Cristo, aprendí a perdonar. Hoy en día soy el hijo que ama y respeta más a su padre, hermanos. Y ya para concluir, yo había dejado de estudiar, porque decía, ¿para qué voy a estudiar? Si igual me voy a morir, no vale la pena. Hoy en día le doy gracias a Dios. He acabado mi secundaria. He acabado una carrera universitaria. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Hoy en día soy feliz. Hoy en día tengo gozo. Hoy en día tengo paz. ¿Y cuál es el propósito de este testimonio? El propósito es, amigo que me está escuchando, que usted pueda entender de que así como Dios lo ha hecho conmigo, también Cristo lo puede hacer contigo. Y quiero acabar diciéndote algo. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios.
Y quiero decirte, Cristo te ama, Cristo te ama, Cristo te ama. Gloria al Señor, ese es mi testimonio y que Dios lo bendiga, amén. Dios lo bendiga.